Puede tener un enfoque metodológico o puede ser por objetivos, ¿no? ¿A qué nos referimos que sea arquitectónico? El arquitectónico es lo que les decía, ustedes tienen que describir, ¿no? Primero uno, la temporalidad del estudio, ¿sí? Si es un estudio que se va a hacer proyectivo o retrospectivo. ¿Ok? Proyectivo cuando haces el diseño de la investigación y recoges la muestra, o sea, vas a recogerla. Retrospectivo cuando tienes los datos, o sea, ya están recolectados, ¿no? Y vas a desarrollar el protocolo, vas a ir a buscar información en ya datos ya recolectados antes de que se hiciera el diseño de la investigación. ¿Ok? ¿Qué otro necesita el estudio? O sea, la forma de dividir los estudios en arquitectónicos, cuando haces la maniobra, ¿no? Si la haces en un solo momento o la haces en varios momentos. Si lo haces en un momento, Vivi, ¿qué es? ¿Cómo se le llama? Transversal. Transversal. Y si lo haces en determinados momentos, es longitudinal. ¿Ok? ¿Qué otra característica? Si es descriptivo o es... ¿Qué? Descriptivo. O analítico. ¿Ok? ¿Cuándo es descriptivo? ¿O Brito, cuándo es descriptivo? ¿Traes tu clase pasada? ¿O lo traes tú ahí en esa de diseños? Pues hay unas partes que sí trae. ¿Tú no traes tu presentación de la clase pasada, güey? No lo dejaste. No se queda ahí. Es que descriptivo es cuando nada más pues como su nombre lo dice, ¿no? Se describen nada más características de una población sin necesidad de, o se describen las variables. Investigación es experimental, es longitudinal, ¿ok? Y entonces por eso se llama arquitectónico, porque tú le vas poniendo las características de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿ok? El abordaje metodológico de clasificar las investigaciones, en el abordaje metodológico lo que se trata es de establecer, de acuerdo al diseño de la investigación, aquella que te aporte mejor calidad de datos, ¿no? Aunque a veces eso no se cumple. ¿A qué me refiero? Que existen datos. ¿Cuál es el estudio que más les da información? Analítico. ¿Pero cómo le llaman? ¿Cómo se llama el diseño del estudio? Metanálisis. Esos son otros, eso es como que el top de la pirámide, pero todavía hay más. ¿Ok? En el abordaje analítico, en el metodológico. Entonces, fíjense, están los estudios de impacto económico, ¿sí? Las guías de práctica clínica, ¿sí? Las revisiones sistemáticas, y luego ¿qué le sigue? Esta es una pirámide en donde se dice que hacia más de acá mejor calidad de información y hacia abajo menor calidad de información te da. ¿Qué está por debajo de las revisiones sistemáticas? Porque eso es lo que eso a ustedes les ayuda. ¿Para qué te ayuda, Tipacamo, a saber esto? Bueno, para pues analizar un artículo, ¿no? Más que nada, para ver Te si... ayuda para analizar un artículo y para obtener información y para saber también el grado de evidencia que va a aportar tu investigación, lo que tú haces, ¿no?
y hasta para analizar diferentes revisiones sistemáticas. Ya les he dicho, hay revisiones sistemáticas que están hechos solamente en el reporte de casos o en estudios observacionales, ¿no? Que eso no quiere decir que no tenga validez, ¿sí? O que no sea un buen artículo, porque tú puedes tener un ensayo clínico que puede ser aleatorizado, doble ciego, ¿sí? Y estar mal hecho. Y entonces hay un estudio observacional que a lo mejor metodológicamente está mejor hecho, pero en la escala de desempeño, ¿no? Tú dirías, no, pues le voy más al ensayo, pero si el ensayo está mal hecho, a lo mejor el estudio observacional te puede ofrecer más información. Entonces, no siempre se cumple, ¿no? En el grado de aporte de información está el ensayo clínico, luego ¿cuál está? Tiene más casos y controles. Los metaanálisis. El último es el metaanálisis. El metaanálisis es una herramienta que va dentro de la revisión sistemática. El metaanálisis, lo que se llama propiamente metaanálisis es el comparar, ¿sí? los índices de riesgo que comparaste entre los diferentes estudios y analizarlo en toda la información. Entonces el metaanálisis es una parte de la revisión sistemática. Que tengan Casos y menos peso, control. menos peso. Casos y control. Pues sí, estudios retrospectivos. Más que estudio, acuérdate, este es ahorita estamos viendo el enfoque metodológico. Entonces el enfoque metodológico esto te lo agloba así en nombres, y cada uno de estos lo puedes deducir en base al diseño arquitectónico. O sea, cada uno de estos puede decir, este es un estudio observacional, experimental. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo vamos organizando? Entonces después están, ¿qué? Casos y control. Los cortes, ¿sí? Luego los casos y controles, ¿sí? Luego Reporte de caso. pues, los reportes de caso Ahí o series de casos más bien, ¿no? Y luego las recomendaciones del experto, ¿no? de la tele. No, está yo defendemos, ¿no? Entonces, si yo te digo, a ver, Goyito, desde el punto de vista del modelo arquitectónico, ¿cómo describirías un estudio de corte? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita con cortes? Ya dijimos, cuando ves el abordaje arquitectónico tienes que describir. El diseño, el ¿Qué? tiempo. Acuérdense de esas 5 reglas, y ahí viene en el artículo bien establecido. Imposición o no de la maniobra. Entonces, en un estudio, por ejemplo, de corte, ¿sí? ¿Qué es un estudio observacional o es un estudio experimental? Es observación. Es observacional. ¿Ok? ¿Qué más? Pues puede ser longitudinal o transverso. Generalmente No. longitudinal. Pues dependiendo de los objetivos, pero normalmente es longitudinal. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí está, en el artículo. ¿Sí leyeron el Es artículo? retrospectivo. ¿O no? Yo no sé dónde lo subió. Al revés. ¿En el Dropbox? Pero no tenemos. ¿No tiene Dropbox? ¿Por qué? Supervisora de No, enfermería. pobrecito. Tiene internet. Presentarse en No tiene consultorio de internet. urgencias pediatría. Es que Supervisora de enfermería. A consultorio de urgencias pediatría. Bueno, ahorita se los paso. Supervisora Luego, de ¿es enfermería. prolectivo o retrospectivo? Retrospectivo.
Prospectivo. ¿Mande? Pues depende cómo hagas el diseño. Puede ser retrospectivo, puede ser una corte histórica. Fíjate, ahorita vamos a ver, porque hay cortes históricas y hay estudios de casos y controles. ¿Ok? Entonces, puede ser retrospectivo, prospectivo, o ambos. Que empieces atrás, continúes y sigas hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué más? De acuerdo a si es comparativo o es descriptivo. Es descriptivo. ¿Para qué tomas foto, güey? ¿Está grabando? Bueno, entonces esas son las dos características principales de una variable. Ahora, la clasificación de las variables, pues son todas estas. Según su comportamiento, función, según su escala de medición y según su contenido. ¿Sale? Según su función, puede ser independiente o dependiente. Ahorita las vamos a ir describiendo cada una de ellas. ¿Sale? Pero dentro de estas mismas, ¿sale? Van a tener subdivisiones. Entonces, las independientes, pues van a ser aquellas que van a explicar o que también se les llama causa. Y las dependientes son las variables de respuesta o efecto. En cuestión de la escala de medición, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas pueden ser subdivididas en nominales y ordinales. La cuantitativa puede ser clasificada en numéricas continuas o numéricas discretas. Y las numéricas continuas pueden ser de intervalo de razón. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Sí? Pero una variable tiene que ser descrita así. Cuando les pregunten qué tipo de variables tiene, no tienen que decir dependiente o independiente. O bueno, puede serlo, pero tienen que describirla. Vamos a un ejemplo cualitativo. Algo metodológicamente bien hecho es que cuando tú describes las variables que vas a utilizar, tienes que hacer eso, lo que dice Cortés. Decir si es una variable independiente o dependiente, o sea, de acuerdo a los objetivos de tu estudio, ¿no? De si es cualitativa y de qué tipo de cualitativa, si es nominal o ordinal, porque en la medida que tú lo vayas haciendo, eso te va a permitir ir eligiendo las pruebas estadísticas que le vas a aplicar a ese estudio. ¿Ok? Y las variaciones que puedes hacer o no hacer. Y entre otras cosas, ¿no? Ajá. Y según contenido, unidimensional o multidimensional. Ahorita las vamos a ir viendo. Entonces, primero vamos a definir cómo es dependiente o qué es independiente. Pues ya lo vimos, ¿no? El dependiente es aquella que es el efecto o es aquella variable que puede generar un cambio. Y la independiente es aquella variable que puede producir un cambio sobre otra. ¿Sale? Que es también la causa. Entonces, como bien comentado, regresamos al ejemplo. En el ejemplo de factores de riesgo en el desarrollo del cáncer pulmonar, aquí la variable independiente pues es el tabaquismo. ¿Sí? Y la variable dependiente, pues como tal, sería la enfermedad o el cáncer de pulmón. ¿Sale? Entonces tenemos una causa y tenemos un efecto. En cuestión de las cualitativas y cuantitativas, la cualitativa es aquella que divide a los sujetos en dos subclases no numéricas. ¿Sale? No numéricas, su nombre lo dice, cualidad, cualitativo. No numérico, sin que la distancia entre una y otra sean equidistantes o se pueda cuantificar. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? O es positivo o es negativo. Nada más, es una variable cualitativa, positivo o negativo. Y una cuantitativa es aquella que se hace observaciones cuyas diferencias entre magnitudes corresponden a una escala numérica. ¿Sí? Y pueden medir una cantidad. Su nombre lo dice, un número. ¿Sale? Ahora, en las variables cuantitativas, recordemos, un número los va a dividir en dos. Numéricas continuas y numéricas discretas. Las numéricas continuas son aquellas en las que siempre es posible encontrar esa variable entre dos valores, es decir, se va a encontrar un intermedio. Pero la característica de la continua es de que pueden existir decimales. ¿Como cuál? Como por ejemplo, vamos a decir la edad. A lo mejor nosotros podemos describir la edad con números decimales no enteros. Por ejemplo, eso pasa usualmente en los pediátricos, ¿no? Que ponen un año, un cuarto, un año o ponen decimales para decir la cantidad de semanas o días que pueden describirse. Y en las discretas son aquellas que están separadas por intervalos asimétricos, es decir, solo números enteros, como por ejemplo la TA. Yo no puedo decir, tiene una TA de 128.7 sistólica y la diastólica de 65.8. O sea, yo no puedo decir decimales, son números enteros. ¿Sale? Entonces, la continua es con decimales y la discreta es con enteros.
En las variables continuas, como lo habíamos visto, cuando son decimales, podemos dividirla en dos, en las de intervalo y en las de razón. En las de intervalo, el 0 no tiene un valor absoluto y por tanto puede encontrarse positivos o negativos, como por ejemplo la temperatura. Puede haber grados centígrados positivos o puede haber menos 0, menos 1, menos, es decir, tenemos variables tanto negativas como positivas. Y en las de razón, el 0 es el valor absoluto, por debajo del 0 no hay nada. Entonces van a permitir todo tipo de operaciones matemáticas. ¿Por qué en no? O permite nada más la suma y la resta, pero no podemos ni multiplicar ni dividir porque a fin de cuentas la variable nos saldría negativa, a diferencia del de razón, en el que nosotros podemos hacer todo tipo de operaciones matemáticas, ¿sale? Y el intervalo entre cada una y otra son iguales. Por ejemplo, el peso, yo puedo dar decimales, pero por debajo del 0 no puede haber alguien que pese menos 100 kilos, o sea, no puede haber, o es 0 o pesa algo mi paciente, ¿sale? Ahora, en las variables cualitativas, en esas se determinan dos, si es nominal o si es ordinal. Si es nominal, como su nombre lo dice, es un nombre. Son aquellas que van a dividir a los sujetos en subclases no comparables dentro del mismo grupo, ¿sí? Y se pueden representar en porcentajes, proporciones y gráfica de barras, que más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. O es A, o es B, o es AB, o es son negativos o positivos. O sea, no les da, ninguno es más prioritario que otro. O sea, nada más es un nombre, ¿sale? Y a diferencia del ordinal, como su nombre lo dice, es un orden. Va a dar un sistema jerárquico, donde te va a decir qué tanto es más o qué tanto es menos, pero con intervalos iguales o no. Por ejemplo, la escala visual análoga del dolor, en el que usualmente lo ocupamos, ¿no? Decimos 0 es sin dolor y 10 es el dolor más fuerte que ha tenido en su vida. Entonces ahí estamos dando un orden jerárquico, pero al final de cuentas los intervalos entre cada uno son iguales, ¿sale? Pero damos un orden. Aquí también entraría, por ejemplo, no sé, los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, o sea, está dando un orden. Y de acuerdo al contenido de las variables, vamos a ver dos formas, unidimensional o multidimensional. Entonces, los unidimensionales únicamente reflejan un solo atributo como una propiedad única, cuantificable, es lo único que se puede medir, y se mide por medio de una sola escala. Aquí mencionan mucho la calificación, o está pasado o no está pasado, nada más. Es como si dijéramos está presente o está ausente, nada más. O sea, no puede haber más mediciones, únicamente va a medir esa cuestión que se está pues viendo, ¿no? ¿Está presente o no está presente? Y en la multidimensional es aquellas variables previas, es decir, nosotros ya vimos que todas estas miden una sola cosa, pero si yo junto varias, yo puedo sacar un índice, que es como decían, del índice de masa corporal. O sea, yo sé que a lo mejor el peso no puede medir otra cosa más que el peso, y mi talla no puede medir otra cosa más que mi talla. Pero si yo junto esas dos variables, obtengo un índice de masa corporal y entonces obtengo este tipo de variables. Entonces, todo lo que sea indexado, usualmente se le considera una variable multidimensional. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, hay variables que puedes tú convertirlas, ¿no? Por ejemplo, si estás manejando dolor, el dolor puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿no? ¿De qué va a depender? De cómo lo estés manejando en tu investigación. Y a veces es conveniente ciertas variables manejarlas, ¿no? Y ver si obtienes o no relación. Es decir, el dolor puedes decir tú, este paciente tiene leve, moderado y severo. Ahí la estás haciendo una cuantitativa, una cualitativa ordinal, ¿sí? O puedes decir, este paciente tuvo 8 de dolor, este paciente tuvo 5, este paciente tuvo 4. Entonces ahí la estás convirtiendo en cualitativa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. ¿Qué ibas a decir? No, que eso justamente, o sea, que dependiendo, ¿no? Del objetivo del del estudio. objetivo del estudio, es como se tiene que mencionar. Entonces aquí vamos a hacer, esto sí tiene que quedar claro porque es prácticamente con lo que vamos a estar trabajando durante todo el protocolo de investigación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No sé, no sé, Gómez, si yo dijera que voy a medir la cantidad de glucosa en mis pacientes de la terapia intensiva para definir si son diabéticos o no.
¿cómo describirías la variable de la glucosa? ¿Dónde la meterías tú? Primero, según el comportamiento, ¿qué sería independiente o dependiente? Es dependiente. Dependiente. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Pues sí, ¿no? Entonces, la glucosa sería una variable dependiente. Ahora, según su escala de medición, ¿cómo lo pondrías? ¿Cualitativo o cuantitativo? Es que ahí depende de Ajá, es que ahí depende, ¿no? desde la previa. Si tú dices glucosa, Ajá, es que es una variable, pero no sabemos, depende de qué es lo que estés haciendo, porque puede ser que sea tu causa o tu efecto. Todo depende de lo que estés De que buscando. O sea, ¿qué Ajá. estás buscando? Ah, Tú puedes decir de la glucosa voy a buscar, si está... no sé, por ejemplo, mortalidad. ¿Ok? Mortalidad de la glucosa. Con niveles de glucosa, por ejemplo. Y entonces vas a buscar, ¿no?, niveles de glucosa que se asocien con Con la mortalidad, ¿no? ¿con qué mortalidad, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ahí tu variable? Independiente. No, pues la variable dependiente sería la glucosa, ¿no? Los niveles de Los glucosa. niveles de glucosa. Esa sería la variable porque realmente es la variable de interés. La Esa es la variable variable que... Y entonces vas a buscar los La factores mortalidad. que te modifiquen los niveles de glucosa. Ujú. ¿Ok? Se puede hacer al revés, por ejemplo, no sé, trauma craneoencefálico, politrauma, y ya después medir los niveles de glucosa para ver cuál te llevó a un mayor control. No sé, Sí, de por mortalidad. respuesta Lo importante es que sepan ustedes Y sería definir, pues. y eso viene en el objetivo del estudio. En el objetivo del estudio tú pones, dependiendo del diseño de tu estudio, Tipo de variable. pues tu tipo de variable, que es lo que estás buscando. El objetivo de la investigación es hacia dónde la vas a llevar. Y ahí debe de ir implícitamente o explícitamente la variable, tanto independiente como dependiente, si es un estudio de relación causa. ¿Ok? Y entonces aquí, por ejemplo, digamos que la glucosa ya la mediste. Y obviamente ya dependiendo, ya que definas tú tus variables, las que vas a utilizar para describir el fenómeno, vas a ver cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas, porque dependiendo de eso es la prueba estadística que vas a aplicar. Algunas vas a aplicar G cuadrada, en otros vas a aplicar a lo mejor T de Student, ¿no? Y ver cuál es la medida de asociación que vas a utilizar para analizar el impacto o el efecto. Entonces, por ejemplo, si ahí la glucosa sale con decimales y yo estoy diciendo que la cuantitativa tiene un número, pues ahí se entraría, ¿no? Glucosa sería Claro, cuantitativa. la glucosa la puedes hacer continua o discreta. Continua, exactamente, dependiendo de si yo lo La quiero glucosa puedes comportar en manejar, números enteros. o incluso la puedes manejar, la puedes convertir en una cualitativa. ¿Cómo la convertirías en una Está cualitativa? hiperglucémico, hipoglucémico, ¿no? Pues está hiperglucémico, hipoglucémico, normoglucémico. ¿Sí? Y entonces ya sabes que son rangos establecidos. Y ahí entraría en una variable cualitativa nominal, porque no me le estoy dando un nombre. Sí. Así es. ¿No? Bueno, no, sería ordinal. Bueno, sería ordinal, ¿no? Porque Sí, porque más, no es o lo normal. mismo el leve que el severo. Sí, claro. Hay diferencias entre ellos. Entonces ya saben, uno tiene que saber determinar y describir cómo es el tipo de estudio. 2, el tipo de variable. Ese es bien importante. Todo esto es prácticamente la raíz de donde todo va a surgir. Si ustedes no saben definir qué tipo de variable, cuál es su variable dependiente, independiente y cómo las van a medir, te va a llevar a errores. Que vean qué es lo que hacemos cotidianamente. Tú agarras y dices, no, pues voy a hacer índice de vena cava. Entonces haces el índice de la vena cava. Y ya después te vas y la describes como variable. ¿Qué sería diferente a decir, bueno, voy a hacer índice de vena cava, pero la voy a manejar por grados y entonces la voy a hacer cualitativa porque lo que quiero buscar es tal característica? O la voy a hacer cuantitativa porque quiero analizar a lo mejor la precisión o la exactitud, no lo sé. Entonces vean cómo el que ustedes definan la variable desde el inicio es importante. No solamente por el propio protocolo, sino por lo que les digo, que eso les va a permitir saber qué tipo de pruebas van a utilizar. Y hasta el tipo, y hasta
el programa Sí. que van a utilizar. ¿Ok? Y bueno, y entonces ya una vez que tenemos las variables, entonces nosotros sabríamos que ya al final una variable no tiene que ser descrita como tal en el estudio, o bueno, ya en el reporte final, sino que nosotros tenemos que representar esas variables. ¿Y Entonces, cómo las puedes representar? Ajá. Que eso también es muy importante porque a veces no sabemos ni qué hacer, ni qué gráficos hacer. Si hacemos un gráfico de barras, si hacemos un gráfico de cajas o bigotes, si hacemos una tendencia, ¿no? O ponemos una tabla. Y eso es muy importante, dependiendo de la variable, pues existen recomendaciones de cómo representarlos gráficamente. bueno, ya no me metí tanto en No, la cuestión de gráficas. pero sí nada es más- importante que lo tengas, Sí, ¿no? sí, nada más comentaban que lo que más se le da, pues sí, a lo que más peso tiene o lo que mayormente se utiliza son estos tres cuestiones, ¿sí? Porque son los que reportan más clara e ilustrativamente las variables. Pueden ser cuadros donde se resumen los datos más importantes, esa es la importancia más importante, no todos los datos que obtuve, sino los más importantes, ¿sale? Donde pueden verse tendencias centrales, dispersiones, etcétera. Pueden ser también gráficas, se recomienda usualmente gráfica de barras o de pasteles, si es que estamos hablando de porcentajes, etcétera, Eso etcétera. es principalmente cuando ustedes utilizan variables cualitativas. Acuérdense, cuando ustedes evalúan la cualidad, lo que van a evaluar básicamente es la proporción, qué porcentaje de esa cualidad está presente. Entonces lo que mejor describes es una barra o un gráfico de circular o de pastel, ¿no? Y los Porque lo que histogramos- estás representando es porcentaje. Cuando estás hablando de variables cuantitativas, que son números concretos, son medidas de tendencia central, ¿no? La media, la desviación estándar, ¿sí me explico? Porque son datos, pues duros, datos que están, vamos, 18.5 es 18.5, no hay término. Entonces tú puedes decir cuántos pacientes de estos presentaron 18.5, entonces te va a dar una media, ¿ok? Y para eso utilizas la caja de las Campana de- gráficas de... ¿Mande? No, ¿Cuál? los histogramas. La de... Los histogramas, las gráficas lineales y los diagramas de dispersión también. Y también te ayudan ahí las cajas los gráficos de cajas con bigotes, que son esos gráficos en los que ponen un rectángulo y tienen una línea media. Ah, ya, en diagonal, ¿no? Así. No en diagonal, sino... Bueno, y que dicen de un lado a otro. Sí, pues es una caja con sus bigotes, ¿no? O sea, tú la ves, tiene un rectángulo y ya trae una línea. Lo que te representa es el grado más alto y más bajo de la población, ¿no? Y la línea te representa su media y sus desviaciones, ¿sí? Sí, los han visto, eso los han visto en los artículos. Los diagramas de dispersión, ¿cuáles serían? Los diagramas de dispersión es que tú pones en una gráfica el valor que obtuvo cada paciente en particular y eso te da un diagrama con muchos puntitos. Eso es un diagrama de dispersión. En general, casi lo de recomendación que ya me habían dado antes, las tablas se ponen, por ejemplo, casi todas tus variables, género, edad, sexo, pero las gráficas son nada más para los datos Sí, que tú relevante. quieres. Los resultados que te dan significancia y que quieres Ya mostrar. no hay que graficar, por ejemplo, sexo, masculino, femenino. Sí, y porque el- grafican el todas las demasiado. variables, ¿no? ¿Ok? No, lo que tú realmente quieres. Sí, pues es lo que le digo que aquí comentaba que es el punto importante, que tienes que ser lo más claro. Entonces, si se meten todos los datos, pues al fin de cuentas entonces no se hizo un buen análisis de todas las variables. Entonces, pues esto es prácticamente la cuestión de la taxonomía y de los diseños de investigación. Es muy importante. Es a lo que le tomamos menos importancia, pero eso sí está bien descrito en el estudio, en el protocolo de investigación. Ya tienes ahí, porque en que tú describas las variables que vas a utilizar y cómo las vas a manejar, vas a representar el grado de conocimiento del tema que tienes, ¿no? Y no es hacerlo como te digo, lo hacemos al revés. Nosotros primero buscamos el efecto, luego vamos a buscar la causa y luego de todas las variables que recogimos, vamos a ver cuál es la que pega. Y no debería de ser así. El protocolo de investigación se hace pensando en ciertas variables para optimizar recursos
y ver si esas variables tienen un impacto o no en el desenlace. ¿Ok? Y nosotros lo hacemos al contrario, buscamos el desenlace y vemos del desenlace de todo lo que le medimos, cuál es lo que se asocia. Y entonces a veces no encontramos nada. Acuérdense, el tener muchos datos no quiere decir que necesariamente esos datos den información. Doc, y ahí qué es más, o sea, ¿qué es lo más recomendable o qué sería lo más, pues no fácil, pero lo más, pues rápido, por así comentar, por ejemplo en nuestro caso? Es que lo que pasa es que, bueno, la mayoría, cuando yo hice mi tesis de especialidad, la mayoría de mis compañeros tuvimos problema en ese tipo, porque por ejemplo era de si eran dos variables cualitativas, se tenía que aplicar un estudio y era más tardado. O si era cualitativa contra cuantitativa, o Realmente, mira, cuantitativa. realmente la aplicación de las pruebas no es tardado, ¿no? Las tienes que hacer de los dos. Por ¿Van? ejemplo,